Quizás nosotros no experimentamos un cautiverio o una prisión de la misma manera que lo experimentaron los judíos o el pueblo de Israel. Ustedes saben que hoy en día estamos en guerra, ¿no? Saben que estamos en guerra. Estamos en batalla. Estamos en luchas. Pero esta lucha, esta guerra, esta batalla no es física. No es una batalla, una guerra natural, es una batalla, una guerra espiritual. De manera que no es lo mismo que si fuera una guerra natural o física, pero estamos en guerra, estamos en batalla. ¿Cuántos saben esto? Amén. Sabemos esto, estamos en batalla, estamos en guerra, estamos en lucha. Ahora, no se ve esta batalla, no se ve, pero es tan real como la silla en la que está sentado. ¿Crees en la silla que está sentado? Sí, si no, no estarías ahí, ¿no? De la misma manera, hay una guerra, una batalla espiritual, donde Satanás está queriendo destruir la humanidad, está queriendo destruir a la iglesia del Señor, está enfrentando ferozmente a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque es la única capacitada para liberar a más cautivos que están prisioneros por el pecado en las jaulas de Satanás. En el Nuevo Testamento dice la palabra ahí en 2 Timoteo 2, 25 y 26, cuando Pablo le está dando instrucciones al nuevo pastor, a Timoteo, cómo enfrentar las situaciones en la iglesia. Y fíjate lo que dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La iglesia no es como un partido político. La iglesia no es como un club social. La iglesia no es una asociación humana. La iglesia es una entidad espiritual, es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo y es espiritual, no es física y natural. ¿Se entiende? Y la iglesia está compuesta por personas, por nosotros. Y de repente puede pasar que haya alguien, como le dice Pablo a Timoteo, que esté en oposición. ¿Pero por qué está en oposición esa persona? Sin saberlo, sin verlo, sin darse cuenta. Está en oposición porque está bajo el lazo del diablo. Fue llevado cautivo. Perdió la batalla. Porque cedió ante la tentación de querer lograr algo oponiéndose. Amén. Y dice ahí la palabra, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ya no están bajo la voluntad de Dios, sino bajo la voluntad de Satanás. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo para liberarnos de esa cautividad en la que estábamos o podemos llegar a estar esclavizados. Justamente por el pecado, ¿no? Fíjense lo que dice Romanos 7, 21 al 25. A veces estas cosas no son ni conscientes, uno se cree que está en lo correcto, ¿no? ¿Le ha pasado alguna vez así? De sin darse cuenta estar del otro lado, pensando que estás en lo correcto. Lo dice Pablo ahí en Romanos 7, 21 al 25. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué está en mí? ¿Qué está en mí? El mal. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, o sea, quiero hacerlo de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, en mi vida, que se revela, ¿ven? Otra vez oposición, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva
cautivo, otra vez aparece la palabra cautivo, a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué tremendo esto, porque es una verdad y una realidad que vivimos cotidianamente, que vivimos siempre. Tenemos la opción. Todos los días enfrentamos la opción, hermanos. ¿Qué opción? La opción de hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que la carne nos dicta o lo que dicta la palabra de Dios, la ley de Dios. Es tremendo esto, porque constantemente estamos en esa batalla. ¿Dónde está la batalla? ¿Dónde está la lucha? Ahí está la lucha. En mi mente, en mi corazón. No es que Satanás va a aparecer con un tridente, ustedes ya lo saben eso. No van a aparecer los demonios y vos los matás con un arma especial que tenés unas balas de metal precioso y los matás a los demonios con eso. No, la lucha, la batalla, los demonios están acá y están acá. Por eso dice, ¿dónde dice Pablo que está el mal? No dice que está afuera, que está donde están los satanistas, que está donde está el Gauchito Gil. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde? ¿Están acá, hermano, conmigo? ¿Dónde dice que está el mal? En mí. Entonces la lucha es acá, no es afuera. Yo puedo agarrar trompada con todo el mundo, pero ahí no es la guerra. La guerra, ¿dónde es? En mí. Independientemente de lo que pase exteriormente o de lo que pase con las demás personas, yo tengo que tomar una decisión. Y ahí está la batalla. ¿Hago lo de Dios o hago lo mío? Y lo mío termina siendo lo de Satanás. Y termino siendo llevado cautivo. Y una vez que estoy cautivo, qué difícil es salir de ahí. No puedo salir solo. Porque estoy en el lazo, ahí lo dice bien, en el lazo del diablo. Estoy atado. Estoy atado y no puedo salir. Por más que quiera, por más que desee, por más que haga un esfuerzo tremendo, no puedo salir porque esos lazos de Satanás son irrompibles. El único que los puede romper es Jesucristo. Y Jesucristo viene a romperlos cuando hay un arrepentimiento, un reconocimiento de lo que Pablo está diciendo acá. Miserable de mí, ¿quién me librará? Gracias doy a Jesucristo, dice Pablo, porque es el único que nos puede liberar. Amén. Es el único que nos puede liberar. ¿No te pasó que cediste ante la tentación de la carne? Y una vez que te metiste ahí te quedaste empantanado y no puedes volver, no puedes salir, ¿viste? Con cualquier clase de pecado. No tienen que ser necesariamente pecados groseros o pecados visibles. Un pensamiento, un deseo, una tentación. Se te metió una persona en la cabeza y no te la podés sacar de la cabeza porque accediste a eso. ¿Se entiende lo que digo, no? No hay menores, pero podría ser más claro. Pero lo digo así porque ustedes se dan cuenta. De repente se te metió una persona en la cabeza y estoy hablando de pecado. No es que te enamoraste de una persona y está todo bien, sino que si yo estás casado, estás de novia y de repente viene la tentación con otra persona. Y vos accediste a eso y te quedaste pensando en eso y te gustó eso. Y de repente te encontrás atado después. No podés dejar de pensar, soñás, te sentís mal, te sentís culpable. Ves a la persona y tenés una sensación en el pecho muy fea. Estás con tu esposo, esposa, novia, novio y te sentís mal, te sentís traicionero, te sentís culpable. Lazo. Pensaste mal de alguien y ya accediste ahí, abriste la puerta, hablaste. Lazo. Y después, ¿cómo haces para salir de ese cautiverio? Dice la palabra ahí que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, dice Pablo. Y yo me uno a esa oración porque ¿cuántas veces, hermano, he sido llevado cautivo? Si ustedes fueron llevados cautivos algún día, si están cautivos ahora, yo fui llevado 1000 veces más que ustedes. Para ser más pecador que ustedes.
He sido llevado cautivo muchas veces. ¿Vos fuiste llevado cautivo alguna vez? ¿Estuviste en esas prisiones, en esos lazos de amargura, de tristeza, de culpa, de pecado? ¿Estuviste ahí? Yo estuve muchas veces. Pero dice la palabra, muchas veces cae el justo. Pero el Señor los levanta siempre. ¿Cómo, Lidia? Amén, exactamente. De todas las veces que caes, el Señor te levanta. Todas las veces también no es para aprovecharse, ¿viste? No es para entregarse a la cautividad 2x3. Pero si caíste en lazo del diablo, si estás cautivo, hermano, en esta noche el Señor puede traer libertad a tu vida. Fíjate lo que dice, ¿para qué vino Jesucristo? Lucas 4:17 al 22. ¿Se acuerdan? Jesús estaba en la sinagoga y agarran uno de los libros, de los rollos, y se lo dan a Jesucristo para leer. ¿Se acuerdan que leyó? ¿Se acuerdan que leyó? Díganme, no, sí, me miran como si están mirando una película, no sé. Estoy acá, les estoy hablando, ¿eh? Hola. ¿Se acuerdan qué fue lo que leyó Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no, muy bien, gracias. Leyó Isaías. ¿Qué capítulo de Isaías leyó? Isaías 61. Y dice Jesús que cuando se le dio el libro del profeta Isaías, en Lucas 4:17, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y el que leyó Isaías 61, el que leyó ese pasaje en esa sinagoga, hoy está en este lugar y está diciendo lo mismo. Esa profecía se está cumpliendo hoy, porque hoy el Señor está en este lugar para liberar a los cautivos. Amén. Para liberar a los cautivos. Ahora, ¿cuántos de los que están acá fueron rescatados del cautiverio? Amén. Vivíamos cautivos antes, ¿no? Y el Señor nos rescató, nos sacó, nos perdonó, nos lavó, nos limpió, rompió nuestras cadenas, nuestras ataduras. Dice que tomó el acta de los decretos que nos era contraria, por el cual estábamos en cautiverio, por el pecado. Ustedes se van a dar cuenta, si lean todo Esdras, leen Reyes, Crónica, todo. ¿Por qué siempre eran llevados cautivos? Porque se rebelaban contra Dios. Porque querían hacerla de ellos. Cada vez que vos te rebelás contra Dios, cada vez que querés hacer la tuya, hay cautiverio. Me decís, no, yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Estás cautivo. ¿Vos te lo crees? ¿Vos lo decís? Pero estás sometido a ser manejado por el lazo del diablo, y por ahí te larga un poquito de cuerda y te trae todo otra vez, ¿viste? Te larga un poquito, te trae otra vez, te larga un poquito y te trae otra vez. Porque la cuestión es la realidad de lo que leímos hoy. Cada vez que estamos en oposición, cada vez que estamos en rebeldía en contra de Dios, hay cautiverio. Amén. No hay vuelta. Es como 2 más 2, es 4. Hay cautiverio. Ahora, una vez que nosotros fuimos rescatados de nuestra cautividad, hay ciertos principios que nosotros tenemos que respetar y debemos poner en práctica. Y los podemos encontrar aquí en Esdras, en lo que leímos. Hay muchos principios que podemos encontrar en Esdras, pero yo quiero mencionar solamente algunos muy importantes. Dice ahí en Esdras capítulo 3, versículo 8, si ustedes me quieren acompañar.
Si no me quieren acompañar, no hay problema. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido, ¿de dónde? O sea, fueron rescatados de la cautividad. Hoy vamos a orar para que el Señor rompa los lazos de la cautividad, pero cuando seas rescatado, o ahora que fuiste rescatado de la cautividad, hay cosas que tenemos que hacer. Dice que los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, dice que pusieron a los levitas de 20 años arriba, ¿para qué? ¿Para qué? Me gusta la palabra que usa ahí la Reina Valera. Para que activasen la obra de la casa de Jehová. Para que activasen. Digan conmigo, activar. Activar. Activar la obra de la casa de Jehová. Hoy leíamos en el retiro y tuvimos un retiro precioso. ¿Hay alguno, sobrevivió alguno del retiro? Siempre que tenemos retiro vienen la mitad, pues, o algunos. María, ¿estás? Allá. Ah. Yo escuché una voz por acá atrás. Ah, acá estás. Bueno. ¿Quién se anima a decir algo del retiro? Dilo. Estuvo muy bueno y a mí en lo personal por ahí me hizo bien recordar algunas cosas que quizá había olvidado y por ejemplo el tema del plano espiritual, de cómo a veces no nos damos cuenta que en realidad Satanás está trabajando en situaciones de otras personas apenas no que nos lleva a estar nosotros mal y al tomarnos estas situaciones por ahí de malestar, digamos, ya sea familiar, lo que fuera. Y el Señor me va a con eso, así que lo tomé. Ah, qué bueno. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué más? Uno más. A ver, Delen. Uno, no se hagan rogar, Delen. Voy con el micrófono. Rodri. Más que nada, me quedó el tema de la imagen del Señor que tenemos. ¿Quién determina quiénes somos, no? Que a veces nuestras familias o nuestro entorno marca que somos algo, pero en realidad lo que dice quién somos y qué hacemos es el Señor. Amén, amén, muy bueno. Bueno, y justamente hoy en el retiro hablábamos un poco de esto que estamos hablando ahora, ¿no? Coincidentemente. Y leímos un pasaje que decía que Jesucristo está sobre la casa de Dios, la cual somos nosotros. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia, que somos nosotros. Nosotros somos casa de Dios. Y acá la obra que activaron era la casa de Dios. Entonces, cuando somos rescatados de la cautividad, el Señor lo primero que nos pone a hacer es activar la obra. Amén. No pensemos en hacer algo externamente, decir, bueno, ¿qué hago? ¿Ayudo a los pobres? O qué sé yo, visito a los hermanos, o enseño en la iglesia, o dirijo un culto, o predico. Se refiere a la construcción de tu vida espiritual. Activar la obra en tu vida espiritual. Y yo hay 4 cosas que quiero mencionar rápidamente. Ustedes ya saben lo que dice la palabra, una promesa preciosísima. Porque ustedes dicen, pero la obra es del Señor. Sí. Y dice la promesa que el que comenzó la buena obra, la va a terminar. A pesar de lo cabeza dura, rebeldes que seamos nosotros, el Señor dijo, voy a hacer una obra y la va a hacer. Amén. Y no hay nada que lo pueda impedir. Él lo va a terminar. Y esa es una promesa maravillosa del Señor. ¿Cuántos la creen? ¿La creen, hermanos? Gloria a Dios. Hemos leído muchas veces
en 1 Corintios capítulo 3, porque ustedes dicen, bueno, la obra es del Señor, Él dijo que la va a terminar, así que yo me entrego, y está bien, vos te tenés que entregar y dejar que el Señor haga la obra, pero no termina ahí la cosa, porque en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice, Pablo, yo puse el fundamento, ¿se acuerdan? Está bien, el Señor pone el fundamento, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, viene otro y edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y esa es la parte en donde nosotros tenemos que activar. Tenés que activar, no te puedes quedar sin activar porque fuiste rescatado de la cautividad para activar en la obra de la casa de Dios, que es la iglesia del Señor, que es tu vida. Ahora, evidentemente hay una tarea, una obra que nosotros debemos hacer y debemos activar. La primera cosa que yo quiero mencionar, dije que quiero mencionar 4. La primera cosa está en Gálatas 5:1. Soy libre de la cautividad. Pero ahí Pablo le dice a los Gálatas, en el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, otra vez cautivo, otra vez en lazo, otra vez en esclavitud. No, en el nombre de Jesús tengo que mantener esa libertad. O sea que hay probabilidades de que una vez que fuiste libertado de la esclavitud o de la cautividad, ¿puedas volver a ser cautivo? Sí. Tantas veces como te rebeles, tantas veces como el pueblo de Israel. Bien, el pueblo de Israel se rebelaba, era llevado cautivo. Ellos clamaban, el Señor los libertaba y vivían un tiempo de paz. Vieron jueces. Es tremendo lo de los jueces. Tantos jueces tuvo que levantar el Señor, tantos libertadores, como ves el pueblo se rebeló y pecó. Entonces, cada vez que vos te rebelás, cada vez que te opones a Dios, a la palabra, a la obra de Dios, sos llevado cautivo y el Señor tiene que otra vez libertarte cada vez que vos clames, porque después de la cautividad, ¿qué haces? Primero te resistís, primero luchás, después cuando ya te das cuenta que no podés más, ¿qué haces? Clamás al Señor y decís, Señor, libertame. Y viene el Señor, envía un libertador y te saca de ahí, ¿no? Entonces, la primera cosa, como libertado de la cautividad, es mantener esa libertad. No estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Mantenete firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. No cedas otra vez a la tentación de vivir en desacuerdo con Dios. Amén, hermanos. La primera cosa, mantenerte firme en la libertad que Cristo te hizo libre. La segunda cosa, una vez que fuiste libertado de la cautividad, porque viste, cuando uno pasa por todo el proceso anterior, hasta que es llevado cautivo, pierde un montón de cosas. Lo vuelvo a decir, en el proceso de ser llevado cautivo o de llegar a la cautividad, uno pierde un montón de cosas. Cuando viene Satanás a llevarte cautivo, Satanás no solo te lleva cautivo, sino que destruye todo lo que vos habías hecho. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, el templo fue destruido, el altar fue destruido. Todo lo que significaba algo para el pueblo judío fue destruido. Todo lo que significaba algo de Dios, del servicio a Dios, de la adoración a Dios, todo fue destruido. Y yo no sé si a vos te pasó, a mí me pasó, que cuando fui llevado cautivo, el altar fue destruido. Mi altar de adoración a Dios fue destruido. Mi vida de devoción a Él fue destruido. Mi fe fue destruida. Mi confianza fue destruida. Mi relación con mis hermanos fue destruida. El amor fue destruido. Entonces, ¿qué hay que hacer? La segunda cosa es restaurar el altar. Amén. Dice en Romanos 12:1,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que presentarnos delante del Señor como en el altar del sacrificio, en adoración, en alabanza. Esto habla de la comunión con el Señor, amén, de tu relación con Dios, de tu tiempo devocional. No determina que seas más hijo de Dios o menos hijo de Dios el hecho de que hagas tu devocional, pero ese altar es ese lugar en donde vos tenés comunión con el Señor. No determina tu espiritualidad tener un devocional o no tenerlo, pero sí lo necesitas. Porque es ese momento donde vos te rendís al Señor, donde estás en su presencia, donde lo reconoces, donde lo adorás, donde te entregás, donde abrís tu corazón, le decís lo que sentís, lo que te pasa, lo que estás viviendo, confesás tus pecados, dejás que Él te hable, te ministre, y vos lo adorás y le das gracias. Un tiempo de devoción, un tiempo de relación con Él que no lo tenés quizás con nada ni con nadie. Es ese momento íntimo con el Señor. Por eso dice, y no te conformes a este siglo o a este mundo, a vivir de acuerdo a cómo vive el mundo, sino a vivir en adoración a Dios. Entonces la primera cosa es mantener la libertad con la cual fuiste hecho libre. La segunda cosa es restaurar el altar porque fue destruido y hay que empezar a trabajar otra vez para restaurar ese altar. Amén. La tercera cosa, una vez que fuiste libertado de tu cautividad, la tercera cosa es servir. Dice en 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos, Pablo le está hablando a los tesalonicenses, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Este servir no es tener un ministerio a cargo, sino es como el culto racional, todos los días. Tu servicio a Dios es desde que te levantás hasta que te acostás, estés donde estés. Porque ustedes fíjense que nosotros tenemos el servicio a Dios encerrado en 4 paredes de la iglesia. Cuando en realidad el servicio a Dios se tiene que ver, porque acá habla de un testimonio de los tesalonicenses, que la gente misma decía, mirá estos que antes adoraban a los ídolos, ahora están sirviendo al Dios vivo y verdadero. La gente en el mundo tiene que ver tu servicio. Acá adentro hacemos algo temporal nada más. El servicio más fuerte y más importante es tu vida cotidiana, diaria, estés donde estés. En tu trabajo, en la escuela, en el barrio. Tienen que ver tu servicio a Dios. Y servir a Dios es poner tu vida a disposición para que Él haga lo que Él quiere hacer, Él cumpla sus propósitos y también pueda alcanzar a otros con el mismo mensaje que vos fuiste libertado de la cautividad. Amén. Nuestro testimonio de conversión tiene que estar visible en nuestra forma de vivir. Eso es servir a Dios. Amén. Servir al Señor. Y por último, la última cosa es cumplir con la misión que tenemos como hijos de Dios. Cumplir con la misión. Hechos 26, 16 al 18, el Señor se le aparece
a Pablo y le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Para qué el Señor te libertó de la cautividad? ¿Para qué te sacó de ahí? ¿Para qué trajo libertad a tu vida? Esa libertad que vos tenés que mantener. ¿Para qué adorás al Señor en tu culto racional, en tu culto cotidiano, todos los días, en tu devoción, tu devocional? ¿Para qué el Señor te llama a servir con tu vida, dando testimonio de que ahora te convertiste? Para que finalmente cumplas la misión por la cual estamos en esta tierra y en este mundo, que es abrir los ojos de los que están ciegos, o sea, finalmente traer libertad a los que están cautivos. Y que comencemos a hacer lo que Él hizo con nosotros. Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, y el Señor me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a publicar libertad a los cautivos. Ese es tu ministerio. Ese es tu servicio a Dios. Esa es tu adoración a Él. Tu reconocimiento de haber sido libertado. Hermanos, esto es muy serio. Los que fueron libertados traen a libertad a otros, porque saben por dónde es el camino. Los que fueron libertados traen a libertad a otros, porque saben cuál es el camino a esa libertad. Al activar, hermanos, la obra del Señor, a modo de conclusión, es más que seguro que enfrentaremos oposición, como le pasó a Esdras. ¿Viste? Ahí leímos en el capítulo 2, versículo 1 de Esdras, que pusieron a los levitas para comenzar a activar la obra del Señor. Vos haciendo estas cosas estás activando la obra del Señor, manteniéndote firme, restaurando el altar, sirviéndole con tu vida, con tu testimonio y cumpliendo la misión por la cual Él te llamó y te hizo libre. Estás activando la obra de esa manera. Pero ¿qué pasa? Dice el capítulo 4, versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo, la casa de Jehová, Dios de Israel, ahí desarrollaron toda una estrategia de oposición, que no lo vamos a leer ahora. Cuando Satanás ve que vos estás dando pasos para activar la obra, va a venir en oposición. Y no siempre la oposición va a ser tan clara. Pablo decía, cuando hablaba de la oposición, hablaba de los de afuera, pero también hablaba de los de adentro. Y la palabra dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. A veces encontrar oposición en tu propia familia, en tu propia casa, en tu propio matrimonio. Cuando vos querés activar la obra del Señor en tu vida, cuando querés edificar la casa del Señor y lo escucha el enemigo y ve el enemigo que vos estás dando pasos, viene con toda la artillería para detener la obra. De hecho, en Esdras cuenta la historia que se detuvo la obra por un tiempo. Y muchas veces en nuestra vida nos detenemos por la oposición. Y no podemos avanzar, y no podemos crecer, y no podemos desarrollarnos espiritualmente, y retrocedemos en nuestra vida. Y queda ahí la cosa como abandonada. Pero hoy, hermanos, si está escuchando esta palabra es porque el Señor quiere que actives la obra. Si quedaste en stand-by, activá, empezá de vuelta. Pero ante la oposición, y a pesar de la oposición, y de los contratiempos que se pudieron haber presentado en la reconstrucción de la casa, el pueblo de Israel siguió adelante, y siguió construyendo y llegó al final. Y eso es una palabra para nosotros.
Tenemos la promesa del Señor que dijo, el que comenzó la buena obra la va a terminar. Pero también tenemos la fe y la esperanza que lo que estamos activando lo vamos a llevar a su fin. Y vamos a terminar lo que el Señor puso en nuestras manos. Jesucristo dijo, he acabado la obra que me diste para hacer. Pablo dijo lo mismo. Yo quiero decir lo mismo. Y no pensemos solamente en cosas que hacemos para afuera, sino también pensemos en cosas que estamos haciendo con nuestra vida para construir la casa del Señor. Dice ahí en Esdras 6:16, entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, porque la habían terminado. Qué gozo hay cuando uno alcanza las metas, ¿no? Cuando uno logra las cosas. Qué gozo, qué alegría que hay. ¿No te pasa eso? Ah, lo terminé. Hasta el fin, hasta el último detalle, lo terminé. Yo te desafío en el nombre de Jesús a que actives la obra. A que actives la obra de Dios en tu vida. Que no te duermas. Que no te detengas ante la oposición, que no seas llevado otra vez cautivo, porque ya saliste de esa cautividad. No vuelvas ahí. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estás viviendo, míralo al Señor, búscalo a Él. Esdras con el pueblo buscaron al Señor, el Señor les dio la victoria, como lo vemos siempre en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, como lo hemos visto en la historia de la iglesia. Hermanos, no retrocedamos, no nos dejemos engañar, no dejemos que el diablo nos ciegue y nos ponga lazo y nos lleve cautivo. No dejemos que el diablo nos mienta y nos engañe para ir por otro lado, para ir por otro camino, para ir en oposición, en rebeldía, porque somos llevados cautivos y se destruye todo lo que venimos construyendo, que el Señor nos dio para construir. Y después el Señor nos perdona, el Señor nos sana, el Señor nos restaura, nos libera, pero hay que volver otra vez, a trabajar todo otra vez, a restaurar el altar, a volver a servir al Señor, a cumplir con la misión que Él nos dio. Yo te desafío en el nombre de Jesús a que actives la obra de Dios en tu vida. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor y buscarlo en esta noche. Y dice el último pasaje que leímos, que los que habían venido de la cautividad hicieron dedicación, o sea, consagraron la casa. Nosotros consagremos nuestra vida a Dios en esta noche. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Comenzá a buscar al Señor ahora. El Señor está en este lugar. Si fuiste llevado prisionero, si fuiste llevado a la cautividad, el diablo destruyó tu altar, destruyó tu servicio, tu ministerio. En esta noche el Señor ha enviado a su libertador, ha enviado a su espíritu para romper ese lazo, para sacarte de la cautividad. Pero es necesario que clames a Él, que te arrepientas, que te vuelvas a Él, que le pidas perdón. Si has estado yendo por otro camino, si te has opuesto a Dios, si te has rebelado, si no has hecho lo que vos sabías que tenías que hacer, si no hiciste lo de Dios,
por hacer lo tuyo. En esta noche yo te animo a que te arrepientas y le pidas perdón al Señor y te entregues para ser libre otra vez, en el nombre de Jesús. Oh Señor, rompe los lazos ahora en el nombre de Jesús. Rompe las ataduras, Señor. Deshace las ligaduras ahora en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, ven como libertador de nuestras vidas a traer libertad. Señor, a traer libertad a nuestra vida espiritual, a traer libertad de la cautividad donde el diablo nos tiene prisioneros en el nombre de Jesús, en prisiones de amargura, en prisiones de tristeza, de odio, de rencor, de resentimiento, en prisiones de perversiones, de malos deseos, de malos pensamientos. En el nombre de Jesús, Señor, trae libertad en esta noche. Trae libertad, Dios, ahora en el nombre de Jesús. Sácanos, Señor, de ahí. Libértanos. No queremos, Señor, ser avergonzados, ser humillados. No queremos, Señor, ser la burla de los demonios y de Satanás. Trae libertad en esta noche en el nombre de Jesús. Trae libertad, Señor, ahora, Dios. Ahora, Señor, trae libertad, Jesús, a nuestras vidas. Si te sentiste en este tiempo que estabas en lazo del diablo por tus emociones, por tus sentimientos, o por tus propios pecados, deseos y pasiones, en esta noche clama a Dios para que te traiga a libertad, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, donde pueden amar, donde pueden perdonar, donde pueden servir, donde pueden ministrar, donde caminan de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Señor, sácanos de la cautividad, sácanos de las prisiones en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, tráenos a libertad. Tráenos a libertad, Señor, en esta noche en el nombre de Jesús. Tráenos a libertad, Señor. Que tu misericordia se manifieste sobre nuestras vidas en esta noche, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es sin fin. Porque tú eres bueno, Señor. Oh sí, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Por tu bondad, libéranos, Señor, en esta noche, libéranos.